Vías sensitivas. Las vías sensitivas se dividen en vías exteroceptivas o superficiales conscientes. Estas se caracterizan porque su territorio receptivo radica en la piel y se consideran las siguientes vías: la vía táctil protopática simple, la vía termoalgésica y la vía táctil epicrítica discriminativa. Vía táctil protopática simple. Esta se divide en una porción medular y otra cefálica. La porción medular conduce los impulsos táctiles del tronco y de las extremidades superiores e inferiores. Los receptores son exteroreceptores representados por los discos de Merkel, las arborizaciones peritriquiales o del folículo piloso, los corpúsculos de Vater-Pacini, los corpúsculos de Meissner y el corpúsculo genital, que estos a su vez se relacionan con la primera neurona de la vía de estudio. El soma de la primera neurona se encuentra en los ganglios raquídeos. Sus axones forman parte del contingente de las fibras de la raíz dorsal de los nervios raquídeos e ingresan por el folículo dorsolateral, con quien se dicotomizan y da una rama ascendente y descendente. La rama ascendente larga entra a sinapsar con la segunda neurona. La segunda neurona. El soma de esta neurona se encuentra situada en el núcleo propio del asta posterior. Esta entra en contacto con las láminas 1, 2, 3, 4 y 5. Los axones cruzan hacia el lado opuesto formando parte de la comisura blanca anterior de la médula espinal. Luego ascienden formando el haz espinotalámico anterior. Atraviesan la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo hasta sinapsar con la tercera neurona. Esta tercera neurona se encuentra situada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Estas se proyectan a la corteza cerebral por el sector lenticulotalámico del brazo posterior de la cápsula interna, para terminar haciendo sinapsis con las neuronas del giro parietal ascendente o postcentral, donde se encuentran las áreas sensitivas 3, 1 y 2 de Brodmann. Porción cefálica. Conduce los impulsos táctiles superficiales conscientes de la cabeza. La primera neurona. El cuerpo de la primera neurona se encuentra situado en el ganglio del trigémino. Sus dendritas se ponen en contacto con los receptores respectivos a través de las tres ramas del quinto par. Sus axones penetran el puente, forman la raíz sensitiva del quinto par y después dan un trayecto descendente hasta sinapsar con la segunda neurona. Esta segunda neurona representada por las neuronas del núcleo esponjoso espinal del trigémino sensitivo. Sus axones cruzan la línea media para luego tomar una dirección ascendente hasta llegar a sinapsar con la tercera neurona. Y parte de sus fibras entran en contacto con las neuronas de la formación reticular. La tercera neurona se encuentra situada en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Sus axones neuronales tienen en general el mismo trayecto que las destino del segmento medular. Estas terminan en la mitad inferior de las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Significado funcional. Esta vía conduce la sensibilidad consciente táctil grosera con poca capacidad de discriminación. Lleva las sensaciones de prurito, presión, cosquilleo y sensaciones sexuales. Vía termoalgésica. Transcurren por esta vía tres tipos de sensibilidades principales: frío, calor y dolor somático. Esta vía, al igual que el resto, tiene una porción medular y una porción cefálica. La porción medular transmite a la corteza cerebral el dolor de las sensaciones térmicas del tronco y de los miembros superiores e inferiores, además de la sensación de lleno vesical y de micción. Los receptores son exteroreceptores que están representados por los corpúsculos de Ruffini para el calor, por el bulbo de Krause para el frío y por las terminaciones libres para el dolor. Todas ellas se conectan con la neurona periférica de la primera neurona de la vía. La primera neurona.
La primera neurona, su soma, se encuentra situado en los ganglios anexos a los pares raquídeos posteriores. Sus axones ingresan a la médula por la zona marginal, alcanzando de inmediato a la segunda neurona. Segunda neurona. Su soma se encuentra ubicada en el asta posterior de la sustancia gelatinosa y en el núcleo propio del asta posterior. Se relaciona con las láminas 1, 2, 3 y 5 del asta posterior de la médula espinal. Sus axones cruzan hacia la hemimédula del lado opuesto por la comisura gris anterior. Ascienden formando el haz espinotalámico lateral. Estas se continúan a lo largo del tallo encefálico hasta el diencéfalo para hacer sinapsis con la tercera neurona. A nivel de la formación reticular, forma el haz espino-reticular. Tercera neurona. Esta reside en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, llega al giro postcentral de las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann y otras áreas sensitivas y psicosensoriales. Porción cefálica. Sus receptores son iguales a los de la porción medular. La primera neurona. El soma de la primera neurona se encuentra en el ganglio semilunar del trigémino. A su vez, sus prolongaciones periféricas constituyen los nervios oftálmico, maxilar y mandibular. Sus axones forman la raíz del quinto par y penetran el puente para luego tomar un trayecto descendente y entrar en sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona. El cuerpo de esta neurona se localiza en el núcleo gelatinoso del quinto par. Sus axones siguen un trayecto horizontal y cruzan la línea media para colocarse dentro del haz espinotalámico lateral y adherirse al lemnisco medial en su segmento terminal, alcanzando así el tálamo para hacer sinapsis con la tercera neurona. La tercera neurona. Su soma se halla en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y sus cilindroejes llegan a las áreas 3, 1, 2 de Brodmann de la corteza cerebral sensitiva de la porción inferior de la circunvolución. Significación funcional. Conduce la información térmica y dolorosa cutánea y sensación de lleno vesical y micción. Vía táctil epicrítica discriminativa. Esta está constituida por fibras gruesas mielinizadas. Se considera también una porción medular y otra cefálica. La porción medular transmite a la corteza sensitiva cerebral el tacto epicrítico del tronco y de las extremidades. A su vez, sus receptores son iguales a los indicadores para la vía táctil protopática simple, pero el receptor principal es el corpúsculo de Meissner, cuyo número es mayor en la palma y en los dedos de las manos y en la planta de los pies. La primera neurona. Su soma se encuentra en los ganglios anexos a los pares raquídeos. Su prolongación dendrítica se pone en contacto con los receptores mencionados. Su prolongación axónica forma parte de la raíz dorsal e ingresa a la médula espinal y se divide en dos ramas, una rama ascendente y una descendente corta. Sus axones provenientes de los ganglios coccígeos, sacros, lumbares y de los 6 últimos torácicos ascienden formando el haz grácil. Los axones provenientes de los ganglios raquídeos y de los 6 primeros ganglios torácicos y todos los cervicales forman el haz cuneiforme. Ambos llegan a la médula oblongada, donde realizan sinapsis con la segunda neurona. Esta segunda neurona se localiza sus somas en los núcleos de Golgi y de Burdach de la médula oblonga. Los axones de estas forman fibras que se entrecruzan al lado opuesto formando el entrecruzamiento sensitivo. A su vez ascienden y forman el lemnisco medial. Dejan muchas fibras en el sistema reticular, van al tálamo en su núcleo ventral posterolateral.
para hacer sinapsis con la tercera neurona. La tercera neurona corresponde a los núcleos ventral posterolateral del tálamo, llegan a la corteza cerebral formando parte del pedúnculo talámico superior, donde realiza sinapsis con las neuronas de las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Porción cefálica. Sus receptores son idénticos a los de la porción medular, pero los corpúsculos de Meissner son abundantes en la lengua y los labios, donde la discriminación es mayor. La primera neurona. Su cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio trigeminal. Las prolongaciones dendritas se ponen en contacto con sus receptores y las prolongaciones axónicas forman parte de la raíz del quinto par. Se sumergen en el puente en relación a la segunda neurona. La segunda neurona. Su soma se encuentra en las neuronas del núcleo principal o pontino. Cruzan la línea media y se anexan al lemnisco medial. A su vez, atraviesan el mesencéfalo dejando fibras a la formación reticular para luego llegar hasta la tercera neurona. La tercera neurona se halla en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y sus cilindroejes forman parte del pedúnculo talámico superior. Estas siguen el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Significación funcional. Esta vía lleva sensaciones táctiles, epicríticas y discriminativas. Las personas son capaces de apreciar la separación de los puntos próximos aplicados a la piel o mucosas, fuera del alcance de la vista. Reconocimiento de los objetos como tamaño, forma, textura, mediante el tacto. Las vías propioceptivas profundas es la segunda parte de la división. Estas se caracterizan porque su área receptiva se ubica en los músculos, tendones, periósteo y articulaciones. Entre ellas se describen las siguientes vías: vía propioceptiva consciente, vía propioceptiva inconsciente y la vía interoceptiva visceral. Vía de la sensibilidad profunda consciente. Está constituida por fibras gruesas mielinizadas. Tiene dos porciones, una porción medular y otra cefálica. La porción medular transmite los impulsos de la sensibilidad profunda a centros superiores de las sensaciones propioceptivas conscientes del tronco y de las extremidades. Sus receptores son propioceptores representados principalmente por las terminaciones periarticulares y por los mecanorreceptores, como los corpúsculos de Batter-Pasini, aparato de Golgi y usos musculares. La primera neurona. La primera neurona se encuentra situada en los ganglios raquídeos. Sus prolongaciones periféricas se contactan con los receptores de la dermis, músculos, huesos y articulaciones. Sus axones van a través de las raíces posteriores, ascienden y forman el haz grácil y el haz de Burdach. A su vez, estos haces realizan lo siguiente. El haz grácil lleva la información respectiva de los miembros inferiores, pelvis, abdomen y la parte inferior del tórax. En cambio, el haz cuneiforme transmite los estímulos de la parte superior del tórax, miembros superiores y cuello. A su vez, esta primera neurona entra en contacto con la segunda neurona, que están situadas en el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Esta segunda neurona es idéntica a la táctil epicrítica o discriminativa. Esta va a llegar a sinapsar con la tercera neurona, que es igual que en la vía anterior, hasta llegar a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Porción cefálica. La porción cefálica, sus receptores son similares a aquellos de la porción medular.
Su primera neurona. El soma de la primera neurona está ubicada en el núcleo mesencefálico del quinto par craneano. Sus prolongaciones periféricas se relacionan con los receptores ubicados en los músculos masticadores, la articulación temporomandibulomeniscodentaria, los músculos faciales, los músculos extrínsecos de los glóbulos oculares y de la lengua. Podemos decir que sus receptores van en dirección al ganglio trigémino, donde no hay sinapsis. La sinapsis ocurre en el núcleo mesencefálico del quinto par. A su vez, sus axones van a cruzar la línea media y éstas ascienden y se anexan al lemnisco medial en su camino al tálamo, donde se va a localizar la segunda neurona. La segunda neurona se ubica en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, proyectándose por el brazo posterior de la cápsula interna a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, del giro postcentral de la corteza del lóbulo parietal. Significación funcional. Conduce la sensibilidad profunda consciente, graduaciones de la intensidad del peso de los objetos, extensión, dirección de movimientos, vibración, postura y posición. Vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Esta vía transmite estímulos propioceptivos originados en los músculos, tendones y las articulaciones para la autorregulación de la postura y de la motilidad. Comprende también dos porciones, una porción medular y otra cefálica. La porción medular transmite la información propioceptiva inconsciente del tronco y de las extremidades superiores e inferiores. Podemos decir que sus receptores son propioceptores que están representados por el huso muscular, el aparato tendinoso de Golgi y los corpúsculos de Vater-Pacini. La porción medular. En esta porción encontramos la primera neurona. Su soma de esta neurona se encuentra localizada en el ganglio raquídeo. Sus axones forman parte de las raíces posteriores e ingresan a la médula espinal para hacer sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona. Su soma de este o su cuerpo se localiza distribuido entre los núcleos de Clarke, Betcher, núcleo cuneiforme accesorio de la médula oblonga. A su vez, de estos núcleos van a salir respectivos axones. Primeramente, del núcleo de Betchereo. Forma enlace espinocerebeloso ventral cruzado o de Gowers. Este asciende hasta llegar al lóbulo anterior del cerebelo. Los axones que salen del núcleo basal dorsal o de Clarke, estas van a formar el haz espinocerebeloso dorsal directo o de Fletching. Estas también ascienden hasta llegar al paleocerebelo. Las prolongaciones del núcleo cuneiforme accesorio, estas se dirigen hasta llegar a la corteza paleocerebelosa, formando las fibras cuneo-cerebelosas. Porción cefálica. Su cuerpo se encuentra situado en el núcleo mesencefálico del trigémino. Esta neurona mesencefálica no hace sinapsis en el ganglio trigeminal. Por lo tanto, sus dendritas contactan con los receptores que están situados en los músculos masticadores faciales, de la lengua, del globo ocular y de la articulación temporomandibulomeniscodentaria. Sus axones, a su vez, de esta neurona mesencefálica se proyectan en relación a la corteza paleocerebelosa por medio de los pedúnculos cerebelosos superiores. Una vez llegando a la corteza paleocerebelosa, los mensajes van a llegar hacia los núcleos centrales. De los núcleos centrales del cerebelo para luego proyectarse al núcleo rojo y al tálamo.
Estas fibras transmiten la sensibilidad profunda inconsciente de la cabeza. Vía interoceptiva visceral o del dolor visceral. Las vísceras son órganos especialmente sensibles al dolor ocasionado por la distensión de una víscera hueca. El dolor se representa al principio como un dolor visceral propiamente dicho, que después se irradia para denominarse dolor referido o dolor de proyección cutánea visceral. Sus receptores son las terminaciones libres muy abundantes en todas las vísceras y los corpúsculos de Vater-Pacini, situados especialmente en el mesenterio. Estos receptores se comunican con la primera neurona. La primera neurona. Su cuerpo neuronal está localizada en los ganglios raquídeos. Las dendritas de estas neuronas se contactan con los receptores situados en las vísceras y por los medios respectivos de estos nervios cardíacos, pulmonares, esplásmicos, etc., llegan a los ganglios de la cadena simpática. No hacen sinapsis hasta llegar a la raíz posterior de los pares raquídeos por medio de los ramos comunicantes blancos. La segunda neurona. La segunda neurona es similar a la estudiada en la vía termoalgésica, con una variante de que deja fibras en la formación reticular, el sistema límbico y al hipotálamo. La tercera neurona es similar a la estudiada en la vía de la termoalgesia. Significación funcional. Esta vía transmite la información dolorosa de las vísceras, que es menos precisa que las somáticas y tiene además importantes componentes neurovegetativos, donde el nervio vago, la columna simpática y los nervios esplásmicos constituyen elementos neuroanatómicos aferentes y eferentes importantes en la transmisión del dolor hacia la corteza cerebral.